Como les decía, Alianza Lima debuta el día sábado ante Independiente de Avellaneda y ya se tiene la lista de convocados de Alianza, como también ya hay lista de convocados, en este caso, de la gente de Independiente de Avellaneda. Lista de convocados entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque son la lista de convocados de los viajeros que están yendo a Uruguay. Recordemos que este torneo no tiene límites en cuanto a 5 cambios y demás, son amistosos, entonces no hay una lista de presentación ni nada por el estilo. Pero Alianza Lima el día de ayer ha decidido cambiar un poco el diseño de su presentación en cuanto a mostrar la lista de convocados y puso esto el día de ayer, ¿no? Convocados pretemporada en Uruguay, Serie Río de la Plata. Ahí la fotito del señor Pablo Guede, convocados. A ver, vamos a chequear. Arqueros, Guillermo Vizcarra, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz y Fabricio Mesías. Aquí está, perfecto. Los 4 convocados de Alianza Lima para el viaje en Uruguay. Los defensas, tenemos a Mateo Antoni, de Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Joao Velázquez, Miguel Trauco y Cristian Carvajal. Miren la fotito, ahí puro argentino riéndose, ¿no? Está Cantero riéndose, con Gentile riéndose, con Girotti riéndose allá atrás. Los volantes, con el señor Jairo Vélez a la cabeza. Jesús Castillo, Jean-Pierre Archimbó, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eric Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez. Y los delanteros son Luis Ramos, el señor Federico Girotti, José Pablo Guerrero González y el señor, bueno, el señor no, el joven Geray Mota. Esta es la lista de convocados de Alianza Lima para lo que va a ser, o bueno, para lo que ya es el viaje a Uruguay y lo que puede ser también los jugadores que vas a ver el día sábado ante Independiente de Avellaneda. Un Independiente de Avellaneda, ¿no? Que también sacó su lista de convocados. Como puedes ver acá, pone, ¿no? Este es el plantel de Independiente que viaja a Montevideo para la pretemporada. Serie Río de la Plata. Vamos acá a meterle una chequeada. Mateo Morro, Joaquín Blázquez, Rodrigo Rey, Felipe Loyola, Mateo Pérez, Ignacio Malcorra, Pablo Galmades, Fernández Cedres, Iván Marcone, Federico Mancuello, Cabral, Millán, Parmo, Barros, Godoy, Juan Redorco, Kevin Lomónaco, gran central Kevin Lomónaco, un centralazo. Fernando Closter, Nicolás Garrido, Nicolás Freire, Sebastián Valdés, Jonathan de Irastroza, Milton Valenzuela, Facundo Zavala, Santiago Montiel, Walter Masanti, Alan Laprida, Matías Abaldo, Diego Tarcía, ¿por qué se ponen nombres tan difíciles? Josías Palais, Enzo Taborda, gran jugador también Enzo Taborda, Gabriel Ábalos, Ignacio Puceto y el señor Felipe Tempone, ¿no? Estos son los jugadores básicamente que va a tener en su consideración la gente de Independiente de Avellaneda. Según prensa argentina, Independiente de Avellaneda para el primer partido estaría alineando entre suplentes y reservistas. No estaría poniendo básicamente a los 11 que normalmente ha sido considerados en su once titular en la temporada pasada, ¿no? Que eso es lo que se informa un poco desde el lado argentino en cuanto a la situación del rival de Alianza Lima, que ya desde hace 2 días está entrenando en Uruguay, poniéndose a punto de cara a lo que va a ser el primer debut de Pablo Guede. Un debut que tiene para los hinchas de Alianza Lima un poco en vilo, ¿no? De saber básicamente cómo va a ser el 11 que va a parar el señor Pablo Guede. Algunos dicen que Antony y Girotti deberían ir desde el arranque. Yo principalmente considero que Pablo Guede no va a cambiar tanto su primer 11. Ya les dije básicamente por qué. Porque creo que el entrenador de alguna u otra manera tampoco se va a poner a todo el mundo en contra, ¿no? Más allá de que tú detestes a Zambrano porque por todo lo que ha hecho Zambrano, más allá de que no te caiga bien Guerrero, porque piensas que es un añiñado o cualquier cosa, más allá de que te llega el Nabo Peña, bueno, el entrenador no tiene toda esa data que tú tienes, con lo cual entiendo yo que meter tantos cambios en tu primer partido, en el que de alguna u otra manera también tienes que
encontrar un 11 base y a ese 11 base comenzar a meterle cambios quirúrgicos que no tendrían que ser tantos, entre comillas, porque si tú revisas el plantel de Alianza Lima versión 2026, el 11 titular tranquilamente podría ser el mismo 11 titular del 2025. Tienes a el señor Guillermo Vizcarra en el arco, los laterales ya conocidos, Trauco, y por ahí tendría que ser Advíncula para el segundo o el tercer partido, entendería yo. Creo que Advíncula va a llegar para el partido con Colo-Colo, y eso que probablemente lo podamos ver recién en la noche blanquiazul. La pareja de centrales Garcés y Zambrano, los volantes de primera línea Gaibor y Jesús Castillo, adelante detrás del punta Cantero, por un lado Eric Castillo, por el otro hay una interrogante porque se lesionó Quevedo, podría ser Vélez, podría ser en este caso Gentile, y el 9 Paolo Guerrero. O sea, los únicos cambios que por ahí la gente metería, incluyendo ya los 6 extranjeros que de momento tiene Alianza, porque podrían ser 7 con este cambio de bases, sería Girotti de 9 y Anthony en este caso de defensa central. Fuera de eso, vuelvo y repito, hay mucha gente que habla de la cantidad de nombres que ha metido Alianza Lima como refuerzos, pero si tú te pones a analizar ya en frío, los jugadores que han venido en Alianza, salvo Advíncula, son hombre por hombre. Duarte vino por Campos, Carvajal vino por Richie Lagos, Girotti vino por, en este caso, Barcos, Ramos por Matías Zúcar, Cantero se quedó en Alianza, Vélez porque no se quedó en este caso el señor Cepelini, Montenegro por la salida de Marco Guamán, Advíncula por la salida de Guillermo Enrique. Mira, si quieres verlo como tal, o sea, los nombres que ha metido Alianza Lima para la temporada 2026 básicamente son para ocupar puestos en los jugadores que han salido, y si tú haces un análisis ya un poquito más rapidito y consensuado, los jugadores que se han ido con los que ha metido Alianza Lima, en algunos casos la vara está equiparada, y te diría que hasta mejor. Salvo en el tema de Duarte y Campos. Por ahí podríamos debatir, pero los demás, a ver, que se ha ido Arcos, goleador espectacular, pero con la llegada de Girotti, por la proyección que tiene el chico, te diría que es un poco mejor. Que se haya ido Zúcar, que no le metía gol a nadie ni en el Play 5, con la llegada de Ramos, que viene de meter una cantidad de goles importantes en Colombia, te diría que también es un refuerzo de nivel. Carvajal con Lagos, Carvajal siendo un titular todo el año en Boys, hasta el punto de ser convocado a la selección. Lagos calentando banca en Alianza. El tema de Guamán con Montenegro, bueno, ahí también está un poquito equiparado, ¿no? Porque Montenegro ha jugado mucho en ADT y Marco Guamán también ha jugado mucho en Alianza. Entonces, por ahí se abrió un poco más de, de situación para igualar. Pero bueno, como les decía, en cuanto al 11 que podría poner en este caso la gente, o bueno, mejor dicho, el señor Pablo Guede, con todo con el respeto al señor entrenador de Alianza Lima, de cara a su primer partido y debut, esta es una humilde opinión, no es información ni nada por el estilo, pero basándome en cosas tan simples como creer de que el entrenador no va a meter tantos cambios en su primer partido, te diría Vizcarra al arco, cerradísimo. No tiene lesión, no se le conoce ninguna lesión de por medio. Así que, mira, voy a manejar el 4-3-3 porque hasta ayer lo que me datearon es que esta podría ser la alineación, la del 4-3-3 con un solo ancla. Me preocupa un poquito, ya he dicho de que para mí la alineación primordial de Alianza Lima debería ser el 4-2-3-1 así, pero bueno, juguemos con el 4-3-3 con un solo ancla, por así decirlo. Acá, listo. Vizcarra en el arco. Para mí va a ir Zambrano de titular con Garcés. Ahí está, con Garcés. Trauco de lateral izquierdo. Estrada de lateral derecho, ¿no? Acá mi causa el morenaje Eric Castillo. Ahí está, el morenaje Castillo. Te diría que por acá Gentile o Vélez, uno de los dos. Para mí el 9 va a ser Guerrero cerradísimo. No le veo. Probablemente luego juegue Girotti. ¿Sabes dónde yo tengo dudas? En la volante, bueno. En la volante tengo dudas, y sobre todo tengo dudas en quién va a ser ese ancla que juegue con Pablo Guede. Tengo bastantes dudas ahí. O sea,
en teoría tú dirías, oye Arturo, pero Jesús Castillo, papi, ¿por qué piensas tanto? Ponlo ahí a Jesús Castillo. Pero yo te diría, ¿por qué no Burlamaqui también? ¿Por qué no Burlamaqui también? O lo pone Aquino desde el inicio, weón. Lo pone Aquino desde el inicio, le da los primeros 45 minutos y luego lo saca y mete a otro jugador. ¿Ustedes creen que ¿Ustedes creen que Guede haga jugar a Gaibori y Peña juntos? ¿Ustedes creen que Guede haga eso? A ver, que ya les he dicho, Gaibor y Peña sí pueden jugar juntos para mí en ciertos partidos, no en todos. Pero claro, vimos a un Gaibor y Peña juntos bajo la mano de Gorosito. Otra vez, bajo la mano de otro entrenador, esta situación podría cambiar mucho. Yo no voy a jugar a Gaibor y Peña juntos porque con Guede quizás tengan otro tipo de funciones, tengan otro tipo de movimientos, tengan otro tipo de físico, de muchas cosas que puede añadirle un comando técnico nuevo a un jugador, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque claro, hablamos de que sí, Guede puede mejorar y todo lo demás, pero quizás tiene un método de trabajo que no se acomoda a un jugador en específico. Y en vez de mejorar, no voy a decir empeora, pero lo mantiene en el mismo nivel en el que estaba, o sí lo baja 2 o 3 escalones. Con lo cual también se podría dar esa situación. Pero de ser así, podría ser, por ejemplo, ¿no? Vélez acá. Voy a poner Vélez o Cantero. Ahí está. ¿Cómo, cómo a veces, cómo a veces malos partidos pueden hundir mucho a un jugador al punto de no considerarlo en un once titular, ¿no? Me refiero a Peña, me refiero a Sergio Peña, o sea, ¿cómo carajo Sergio Peña llegó a Alianza y desde que llegó el único buen partido, bueno, para mí tuvo 2 buenos partidos, uno contra Gremio y el otro que jugó contra Alianza Universidad, allá en la altura, donde Alianza pierde 2-1, pero donde se cansó de meter pases en profundidad y dejar solo a Eric Castillo. Creo que se anularon 2 goles en ese partido, si la memoria no me falla, por offside. Pero, claro, ¿no? Te pones a pensar un poco de la situación de Peña y dices, Peña es titular en cualquier equipo de la Liga 1. Claro, lo ves los 6 meses en Alianza y entiendes de por qué hoy el hincha no lo considera dentro de un once titular a Sergio Peña. Ahí ya va a ser bastante labor de Peña decir, muchachos, sí, cometí errores, me equivoqué, pero este es un nuevo año y voy a mejorar, pienso yo. Pero miren, del 11 de Alianza, para el día sábado, si es que termina jugando 4-3-3 con un ancla en el medio, tengo muchas dudas de cómo va a ser la volante. Tanto el ancla como los 2 volantes interiores. Tengo muchísimas dudas. No, yo no a mí no me gusta Jesús Castillo como único ancla. A mí. Jesús Castillo es un jugador que te recupera muchas pelotas. Sí. Es un enfermo del estado físico. También. Pero para la distribución de la pelota, Castillo tiene un déficit que todos conocemos. Yo no lo usaría Jesús Castillo ahí de ancla. Para mí, Castillo, ya sin. Obvia que está Burnamaki aquí en esa posición. Castillo puede jugar de interior por la izquierda. Bueno, debería jugar de interior por la izquierda. Tiene mucha recuperación por este sector, pero también se desprende mucho y sabe llegar mucho al arco el buen Jesús Castillo. Más con Alianza en la versión 2023, llegaba mucho al arco y tuvo mucho, bueno, no mucho, pero para su posición tenía muchos goles con Alianza Lima, ¿no? Por eso yo a Castillo ahí de ancla, a mí principalmente no me gusta. Me inclinaría más por la opción de Burlamaqui o de Pedro Aquino, que claro, tú ves a Aquino y dices, puta, pero es que la frase trillada y hecha, ¿no? Pero Arturo Aquino está roto, Aquino no juega más de tantos minutos y todo lo demás, pero otra vez, si el entrenador considera de que un jugador le puede servir 45, 60, 65, 70 minutos y luego reemplazarlo, bueno, lo mete y ya está, ¿no? Yo creo que si juega Alianza 4-3-3 con un solo pivote, los que están por encima de Castillo en esa posición son Aquino, principalmente Aquino, luego Burlamaqui, a mí, en esa posición ahí. Y los 2 interiores sí me llamaría mucho la atención, ¿no? En teoría, a ver, si no hubiese tenido un mal año Sergio Peña, tú dirías, va a ser Gaibor y Peña, cerrado. Cerrado va a ser Gaibor y Peña.
Pero claro, tienes el chip de Gaibor y Peña versión Gorosito en que fue un desastre y dices, no, ni a balas lo pongo. Ni a balas lo pongo a Gaibor y Peña juntos, ¿no? Con lo cual, Gaibor puede ser uno cerrado en esos dos volantes interiores, sí. La pregunta es quién va a ser el otro, ¿no? Porque puede jugar Vélez, porque puede jugar Cantero, porque puede jugar Cari, porque puede jugar también el propio Sergio Peña. Puede jugar el propio Jesús Castillo en esa posición, weón. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, el tema de la volante es algo que sí quiero ver bastante el sábado. Todo lo demás, yo tengo recontra claro que va a ser como lo he puesto acá. Ojo, no tengo información, simplemente es un sentimiento en base a lo que creo que el entrenador no se la va a jugar por meter tantos cambios en el primer partido. Básicamente, Vizcarra va a ir al arco cerrado. Zambrano y Garcés creo que van a ser la pareja de centrales de Alianza Lima para el día sábado a ojos cerrados. Trauco lateral izquierdo también. Estrada de lateral derecho también. Si Advíncula hubiese llegado antes, lo usaba Advíncula de todas maneras, pero Advíncula no va a estar para este partido ante Independiente y no creo que esté también para el partido contra Central. Y arriba, Guerrero yo creo que va a ser el 9. Creo que él va a arrancar, luego le va a meter el cambio con Girotti o con Luis Ramos, dependiendo de cómo quiera, o al final jueguen los tres, no sé, 45 minutos uno, 30-30 los otros. 30-30 no estoy hablando huevadas, 25-20 los otros dos. O termine jugando con los dos delanteros también, que podría ser. Bueno, tiene 3 delanteros y tiene 4 amistosos. Tiene chances para ir rotando y que cada uno al menos juegue 45 minutos, ¿no? Eric Castillo y Oyentile se caen de maduros porque son los únicos extremos que hoy tiene Alianza debido a la lesión lamentable que ha sufrido el señor Kevin Quevedo, que va a estar 25 días fuera de la cancha. Pongo a Vélez porque Vélez es otra opción ahí. No pongo a Cantero porque a mí a Cantero no me vacila jugando de extremo. Siento que se le pierde muchísimo. Es más, siento que jugando 4-3-3 así con un solo ancla se desperdicia mucho bastantes jugadores. Sobre todo en la volante. Se los desperdicia mucho. Yo voy a defender a capa y espada y con sangre el hecho de que Alianza Lima juegue así. 4-2-3-1. Así. Así debería jugar Alianza. A mi parecer. Es lo que yo digo desde mi silla sentado a kilómetros de distancia de Uruguay. Guedes los conoce, Guedes está trabajando con ellos desde ya inicios de este año, sabe mejor en qué posición se pueden desenvolver algunos jugadores o no, entonces ya él sabrá si le conviene más que Alianza Lima pase a jugar básicamente así, ¿no? Que también se podría dar, pero vuelvo y repito, creo que limita mucho a varios jugadores. A Burdamaki le cuesta jugar solo, pero eventualmente se puede adaptar. Sin embargo, podrías arrancar 4-3-3 y replantear 4-2-3-1 si el trámite te lo permite. También, no, bueno, al final, como siempre, trataba de mencionar el tema del parado de un equipo desde el pitido inicial del árbitro. Es, es esto, es una imagen. ¿No? Porque luego a la hora que Alianza Lima juegue, por ejemplo, está pasado a defender y pasa a jugar así, ¿no? Se pasa a defender así, 4-4-2, y así defiende. Y así defiende, ¿no? Y cuando ya tiene la pelota y comienza a arrancar las cosas, pum, se va Guerrero, entra acá el otro, entra acá y comienzas a atacar ya con más jugadores y ya tu alineación cambia otra vez al 4-3-3 con un solo pivote y dos interiores, ¿no? O sea, hay varios cambios que se hacen en el mismo trámite del partido y diferentes alineaciones que el entrenador tiene que utilizar porque siempre hay que tener un plan A, B, C y básicamente hasta D. ¿Se puede ver algo de la mano de Pablo Guede en el primer partido con Alianza? Pues sí, sí, te diría yo que más del trabajo defensivo o más del trabajo de los laterales, porque vamos a ser sinceros, con Gorosito Trauco no pasaba ni miércoles, nada, era nulo el aporte de Trauco ofensivamente hablando por la izquierda. Y en este caso, Guillermo Enrique sí pasaba, pero estaba el déficit de tener que recurrir al uno contra uno constantemente. No era porque Estrada pasaba, porque se quedaba libre, porque el extremo jalaba la marca del lateral izquierdo rival y el volante se metía para que uno de los dos centrales también lo acompañe, teniendo en cuenta de que el 9 también estaba acá y se generaba acá un hueco. No, era que Guillermo Enrique recibía la pelota acá, ya la concha de su máquina, tiro la pelota adelante y corro como un enfermo, llego a la banda ya sin oxígeno, tiro la pelota a San Pincho, básicamente, ¿no? Esta era la función de Guillermo Enrique en Alianza Lima. No veías, por ejemplo, un Guillermo Enrique con
Gino Peruzzi versión Chicho Salas, que claro, Gino Peruzzi ocupaba la posición de aquí porque tenías a un Arley Rodríguez, que su única función como extremo era diagonal, horizontal, ¿no? Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo como enfermo. Entonces, eso hacía que el lateral izquierdo rival lo tenga referenciado acá al chico Arley Rodríguez, se abría acá un hueco entre el central rival y el lateral rival, y acá siempre encontrabas a Peruzzi metido en ese carril, ¿no? Eso nunca se vio con Guillermo Enrique, pero bueno, ya ni decir que Trauco no pasaba, o pasaba, y si pasaba, pasaba muy poco flujo de ataque de Alianza Lima por el lado izquierdo. Estas son una de las cosas que creo yo se pueden ver desde un principio con Pablo Guede. La pelota parada, evidentemente, si la trabaja, también es algo que se podría detectar desde el primer partido. Ya si se vuelve una costumbre, es algo que se ve para los subsiguientes partidos. Pero, pero al menos la pelota parada es algo. La presión también es algo que también se puede ver desde el primer partido, ¿no? Ahora, recuerden una cosa, muchos de estos jugadores están saliendo de una pretemporada. Que sí, que han salido videitos de Jesús Castillo, haciendo ejercicios en la arena, y a Luis Ramos corriendo en una pista atlética, sí, todo de puta madre, pero eso es completamente diferente a la hora de un partido, ¿no? Donde la exigencia se siente más. Ya tenga que ver por el tema del clima también, ¿no? Se va a jugar en Uruguay, entiendo que está haciendo un poco de calor allá, pues el desgaste saliendo de una pretemporada también es un poco más complicado, con lo cual con el tema de la presión la puedes ver desde los primeros 20, 15 minutos, pero de ahí si ves que al minuto 25, 30 la cosa ya comienza a recular, pues entiende de que básicamente están empezando una pretemporada, y es el primer partido ¿cuándo empezó la pretemporada de Alianza? ¿El 5, el 3? A 5 días de haber empezado su pretemporada. Entonces, tampoco esperes de que todos estén corriendo como enfermos para presionar todos los huecos de la cancha, porque lo pueden hacer desde el primer minuto y durar 10, 15 minutos así, pero luego el cuerpo no va a responder de la misma manera. Con lo cual, en este primer partido, puta, yo no tengo tanto la vara alta para con Pablo Guede decir quiero ver esto y esto, tiene que mejorar la cosa acá, porque hay muchos factores dentro de un partido en el que suponen el primer partido de la temporada que tiene muchos cambios. Agrégale a eso el tema que te digo, de que normalmente en estos partidos inician 11 y para el segundo tiempo hay otros 11 nuevos. O de los 11 salen 8, entran otros 8 nuevos. O sea, es lo que pasa recurrentemente en este tipo de partidos. ¿Por qué otra vez? Porque estás saliendo en una pretemporada, porque tienes que guardar las cargas, porque no quieres que los jugadores se lesionen jugando un partido el 10 de enero, cuando el 4 de febrero, menos de un mes, tienes que jugar tu primer partido contra 2 de mayo, ¿no? Que ya confirmó 2 de mayo que va a jugar en Ambay, su Ambatay creo que es, sí, Ambatay, es el lugar donde van a jugar. Como pasó contra Nacional en Paraguay, es una sede con mucho calor, mucha humedad, mucho desgaste de por medio. Así que el tema físico va a ser un tema importante también en el partido contra 2 de mayo. Eso entiendo que también lo tendría que tener y conocer ya el comando técnico de Pablo Guede, porque distribuir cargas y todo lo demás. Va a ser un mes en el que Alianza Lima va a tener 4 partidos: Independiente, Central, Colo-Colo y la noche blanquiazul ante el Inter de Miami el 24, ¿no? En teoría la liga empieza el 30, 6 días más tarde, y Alianza juega el 4 de febrero ante 2 de mayo. Entonces, tienes que tener cierta distribución de cargas, con lo cual, vuelvo y repito, estos partidos contra Central, contra Colo-Colo, Independiente, no me sorprendería que empiecen 11 y para el segundo tiempo meta 8 cambios. Es lo normal. Es más, debería hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque otra vez hay que recurrir a distribuir las cargas en los diferentes jugadores, básicamente, ¿no?